De esto, el otro día habíamos hablado de que este ciclo que iba a ver, creo que está por acá. Bueno, recordemos el ciclo, que se ve el ciclo, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya. Recordemos que tenía tres fases: la esporogónica, la esquizogónica y la gametogónica. En la fase esporogónica, recuerden que salía el oquiste al medio ambiente y tenía que hacer la fase esporogónica, que era esporular, y bueno, se formaban cuatro esporocistos, y dentro de cada esporocisto se formaba dos esporozoitos, ¿no? Y esos esporozoitos, pues, eran los estadios infectantes. Ahí ya teníamos el oquiste esporulado, que se hacía entre hasta en unas 72 horas más o menos tarda, dependiendo de la humedad y la temperatura. Estos oquistes son los que permanecen en el medio ambiente, ¿no? Y necesitan humedad y temperatura para poder sobrevivir. Cuando ingresa al ave, el ave ingiere miles de oquistes de estos, y ya en el aparato digestivo, por acción de los jugos gástricos, lo que sucede es que esto, esto, estos oquistes se van a romper el tapón ese que tiene aquí, este taponcito, ese opérculo, y ingresan los jugos gástricos, también rompen la envoltura del esporocisto, y lo que se liberan son los esporozoitos, ¿no? Y venía la fase esquizogónica, ¿no? Que era, ingresa el esporozoito, se convierte en trofozoito, y de ahí forma un esquizonte, que es una multiplicación interna que tiene dentro de la célula, y rompe la célula, y de ahí comienza la gran destrucción del epitelio intestinal de las aves, o de cualquier especie, del hospedero, y bueno, si liberan los merozoitos uno, invaden otra vez merozoito, trofozoito, esquizonte 2, rompe el esquizonte 2 y salen cada vez más merozoitos, ¿no? De 20 a 40, y termina con la fase del esquizonte 3, en la cual lo que se liberan son merozoitos, pero ya sexuados, ¿no? Los que tienen carácter masculino son microgametocitos, y los femeninos eran macrogametocitos. Ahí se acababa la fase esquizogónica, que es la fase de destrucción y de invasión celular. Entonces, por eso es que la patogenia de esta enfermedad consiste en la gran destrucción de epitelio que se produce en, en el intestino. En realidad, lamentablemente, cuando ya encontramos los síntomas de los animales, cuando ya están por lo menos aquí en esquizonte 3, o sea, ya ha habido una gran destrucción de epitelio, y ya lo que sucede es que hay una gran pérdida de sangre, porque al destruirse todo lo que es el epitelio, ¿no? Va a haber pérdida de sangre, y es por eso que la coccidiosis va a ser una diarrea sanguinolenta. Luego viene la última fase, que ya es más corta. Esto sucede más o menos en unos 5 días, por acá, y donde los microgametocitos iban y sufrían una multiplicación más, formando una especie de esquizonte de microgameto que se llama microgamón, de donde salían los microgametos, que ya tenían flagelos. Habíamos dicho de que estos parásitos eran inmóviles y eran intracelulares, solo en alguna etapa, y esta es la etapa donde ellos son móviles. Y bueno, y los que son femeninos entran a la célula, maduran, y ya ese microgametocito maduro se llama microgameto. Y vienen los microgametos y fecundan al macrogameto, ¿no? Como que los espermatozoides fecundaran a un óvulo, y de ahí se forma ya los gametos van a formar un huevo, un cigoto, en realidad un cigoto, que aquí en vez de cigoto se llama oquíneto, ¿no? Que se rompe el epitelio, sale al lumen, y ahí está el oquiste. Entonces, este ciclo, ¿cuál es el objetivo del ciclo? Producir oquistes para eliminar al medio ambiente, y esos oquistes pues son los que van a salir a seguir infectando, pero en ese proceso ya lo que sucede es que hay una gran destrucción del epitelio. De eso se trata toda la himeria, el género himeria, y que va a atacar a diferentes especies. Y hoy nos vamos a buscar a ver la coccidiosis en aves, ¿no? Bueno, vamos a volver entonces. Bueno, cuando hablamos de esta enfermedad de las aves, es una enfermedad producida por un género himeria, que ya dijimos, nadie le llama himeria, todo el mundo le llama coccidia, ¿no? Por eso la enfermedad se llama coccidiosis, porque adopta el nombre del orden, que es el orden Coccidia. Bueno, hay muchas especies de coccidia, y
La patogenia está donde ellos van, como afectan al tracto intestinal, van a producir una enteritis, que es una inflamación del intestino, y esa enteritis va a terminar en una diarrea. Que esa diarrea, ya recuerden cuando hablábamos en amebiasis, habíamos dicho que tenía diferentes tipos de diarrea, ¿no? Había una diarrea que podía ser mucosa, solo hay moco, mucosanguinolenta, moco con un poco de sangre, sanguinolenta cuando ya hay mayor proporción de sangre y hemorrágica cuando ya es prácticamente casi sangre, ¿no? Que en coccidiosis ese casi no se ve más que todo en parvovirosis, perro, ¿no? Es muy común esa diarrea sanguinolenta. Bueno, el agente etiológico es el género Himeria y hay 9 especies distintas de Himeria que son diferentes en tamaño, en forma y sobre todo en patogenicidad. Y aquí tenemos este cuadro. Obviamente yo no les exijo que se aprendan todas las especies, pero la patogenicidad aquí está dada con cruces. Por ejemplo, estas tres primeras, mitis, agani, precox, normalmente no son consideradas patógenas. La mibati ya tiene una cruz, la cerbulina 2, la máxima 3, y la más patógena de todo es la Himeria tenela que está en los ciegos. Fíjense cómo va cambiando la localización. Estas están en intestino medio, todas estas están en el duodeno, que es la primera parte del intestino, ya. Esta está también en el intestino medio, esta está en recto y en ciego, y la necatria en intestino medio. Entonces, en caso cuando a veces hay una infectación mixta por diferentes especies de Himeria, vamos a tener coccidiosis en el duodeno, en el intestino medio y en recto y ciego. Y otra solo en ciego, entonces se puede parasitar todo. Pero si hay una especie nomás, a veces, bueno, más o menos podemos identificarla viendo en qué parte del intestino es la que está afectada, entonces ahí podemos saber aproximadamente de qué especie de Himeria se trata. Bueno, entonces hay muchas especies de Himeria en aves. Ahora, cuando hablamos del ciclo de la coccidia, ya lo habíamos visto, que es un ciclo directo, ¿no? Que este es el ciclo. Y bueno, ¿cuál es la característica de la enfermedad? Para hacerlo muy sencillo. El principal síntoma es la diarrea. ¿Por qué? Pues ya explicamos todo el mecanismo patógeno que produce, que es la destrucción del epitelio con la irritación, la inflamación, y ahí pérdida de agua, ¿no?, del intestino y pérdida de sangre por la lesión. Entonces va a venir una diarrea, obviamente tiene que ser acuosa y va a ser más o menos grave de acuerdo al grado de sangre que se pierda. El grado de sangre que se pierda tiene mucho que ver con la edad del ave, del animal, también vamos a ver en mamíferos, con la edad del animal, pero también tiene que ver eh, con la cepa que está actuando, ¿no? Unas son más patógenas que otras. Entonces esa diarrea va pasando de mucosa a mucosanguinolenta, sanguinolenta o hemorrágica. Son los 4 tipos, digamos, de diarrea que más o menos tenemos que tener, con sus matices, ¿no? O más o menos, pero por ahí es como la podemos clasificar de alguna manera a las diarreas. Bueno, las lesiones que vamos a ver cuando un animal que muere o cuando lo sacrificamos para hacer una necropsia, ¿qué es lo que va a haber en el intestino de acuerdo al tipo de diarrea que haya? Que el exudado puede ser mucoso, puede ser mucosanguinolento, puede ser hemorragia, ¿no? Y el grado de lesión, como les decía, va a depender mucho del tipo de especie que estaría actuando en ese momento. No es lo mismo tener una Himeria mibati que tener una Himeria tenela, ¿no? Obviamente van a ser mucho más patógenas la tenela y ahorita la vamos a ir viendo. Entonces, las lesiones, pero el exudado va a ir, como decimos, lo mismo que vemos en las diarreas, lo vamos a ver en ese exudado que hay a nivel intestino, que obviamente hay una inflamación de la pared intestinal, hay un engrosamiento, hay un aumento del diámetro del intestino por la gran inflamación que hay, y eso va a depender de la cepa que esté actuando, ¿no? Miren, aquí tenemos una Himeria cerbulina, que como marca este dibujito acá, están en la primera porción del intestino, o sea, está básicamente en el duodeno. Y acá vemos unas lesiones, unas hemorragias a nivel intestinal, que en este caso no se ven tan marcadas, pero sí se va a ver, ¿no?
el mismo color del intestino cuando se una necropsia de un pollo, una gallina, pues el intestino tiene un color claro, ligeramente rosáceo, ¿no? O sea, pero cuando está ahí va a estar de un color mucho más oscuro. Ahorita vamos a ver otras fotos mucho más claras. Entonces, la cerulina está en la primera parte. Miren esta. La Eimeria necatrix, ¿dónde está? En la parte media del intestino. ¿Ah? Ahí está. Miren, se nota, esta parte está más o menos aquí. Esta partecita está sana y esta está totalmente hemorrágica y engrosada, ¿no? Cuando abrimos, hacemos una necropsia, abrimos la parte que está afectada, que sería esta, y miren, ¿y ustedes cómo la calificarían o la clasificarían a esta imagen de acá? ¿Qué tipo de exudado sería? Exudado mucosanguinolento. Sí, sería más para un mucosanguinolento, ¿no? Porque se ve más moco que sangre, ¿no ve? Y fíjense que lo que hay, toda la inflamación de la mucosa se ve pues engrosada, ¿no? Y esto brilla aquí, ¿no? Esto que es más moco, hay más moco que sangre, ¿no? Pero esta de acá, yo creo que si la abrimos, esta de acá debe estar más tirando a sanguinolenta, ¿no? Y miren otra, y fíjense, la Eimeria cervulina está en la mitad del intestino, esta parte está sana. Pero a ver, si ustedes vieran un ave que tenga la anterior, que es la cervulina, combinada con Necatrix, estaría inflamado desde acá, desde, desde el proventrículo del ave, ¿no? Desde la molleja, perdón, quita el proventrículo, la molleja, desde la molleja, todo lo que ya comienza el intestino estaría si hubiera cervulina. Más Necatrix, entonces tenemos todo casi ya el intestino afectado. Y si tenemos tenela más, ya vamos a tener los ciegos más. Entonces, como decíamos, depende de qué especies están actuando. Así es sencillo. ¿Ve? La Eimeria máxima, igual que la Necatrix, que está en la mitad del intestino, aquí la tenemos también. Entonces, es muy difícil diferenciar si es una Eimeria máxima o una Necatrix. No se puede saber. Habría que hacer una identificación hay que medir el tema de los quistes, cuando se hace un raspado de mucosa o un examen de materia fecal, ahí ya se puede ver cuál de ellas es. Este exudado, ¿cómo lo calificarían aquí el de la derecha? Sanguinolento. Ya va casi para más va para sanguinolento, ¿no? Entonces ahí es como vemos que va variando el tipo de exudado y hay bastante resto de alimento, ¿no? Entonces, fíjense que es muy, muy, muy grave, ¿no? En las aves. Y esta, que es la más patógena de todo, mira, es la Eimeria tenela. ¿Qué tenemos acá? Todo el intestino sano y solamente los ciegos están totalmente dilatados. Esta de acá, ¿cómo la clasificarían este exudado de aquí, de la derecha? Hemorrágico. Lógico. Ya sería prácticamente hemorrágico, ¿no? O sea, si ustedes hacen una necropsia en un pollo y encuentran aquí adelante acervulina, aquí, si va al medio, Necatrix o máxima. Si encuentran solo los ciegos, inconfundible, ¿no? Sería una coccidiosis por Eimeria tenela, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja, digamos, en ave, que cuando ustedes van a hacer una necropsia, es fácil hacer el galpón, 5.000, 10.000 pollos, sacrificar 4, 5, 10 aves no es muy grave, ¿no? No es lo mismo que en bovino, digamos. Entonces, el veterinario que trabaja en avicultura, pues siempre anda con su tijerita y su pinza, ¿no? Para hacer necropsia. Llega, hay un ave muerta, abre ese rato y miren, aquí tenemos una imagen. ¿Ah? Ahí tenemos un pollo con coccidiosis, lo abrieron y ¿qué resalta aquí? ¿Qué son estos dos cosas? ¿Ah? ¿Qué sería? Los ciegos. Serían los dos ciegos, ¿no? Fíjense, los dos ciegos totalmente hemorrágicos. Y miren el resto del intestino sanito, ¿no? Se ve aquí, ¿no? ¿Ah? Sí, sí, doctor. Totalmente sano. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Esta es una coccidiosis por Eimeria tenela. ¿Ah? Fácil, ¿no? Miren, Eimeria, solo los ciegos, entonces aquí, todo saningo, tenela. Pero si estuviera la primera parte, diríamos acervulina y tenela, o en tres partes, acervulina, máxima, tenela. Bueno. Entonces, mientras
Mientras más parte del intestino estén afectados, pues más grave va a ser. Pero se considera la más patógena. Miren el grado de engrosamiento que hay y el grado de contenido exudado que tiene adentro, ¿no? Prácticamente está así, ¿no? Totalmente hemorrágico. Entonces, de eso depende el grado. Entonces, como hay pérdida de sangre, ¿cuál va a ser el gran problema desde el punto de vista fisiológico? ¿Cuál va a ser la afección ya que tienen las aves? Tendrían una anemia y tendrían una deshidratación, ¿no? Entonces, ¿el animal de qué se va a morir? Se muere de deshidratación y se muere de anemia. La conjugación de las dos alteraciones fisiológicas que tiene, pues hace que el animal va a morir. Por eso esta enfermedad es de alta mortalidad y alta morbilidad también, porque si comienzan a infectarse unas cuantas aves, el gran problema, no se olviden, es que cuando salen los oquites tardan entre 12 y 72 horas en volverse oquites por un lado, o sea, se vuelven infectivos muy rápido, entonces la enfermedad se propaga muy rápido en un galpón de aves. ¿Ok? Ahí tenemos la Brunetti, que está en la última parte del intestino y la primera parte de los ciegos, ¿no? Entonces, en ese nudo ahí que hacen aquí en donde desembocan los dos ciegos y la parte final del intestino delgado, ¿no? Y parte hasta el recto es donde afecta esta otra media. Entonces, están por segmento del intestino. Bueno, ¿algún comentario al respecto? Está claro cómo afectan a nivel de intestino, ¿no? Sí, Bueno, doctor. esto, sobre esa enfermedad que tenemos que hacer un tratamiento. El tratamiento es muy costoso, más que por el costo del tratamiento, la pérdida económica, diríamos que es muy grande, porque las aves que enferman de coccidiosis, pues su recuperación va a ser muy alta. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Tratar o prevenir esta enfermedad? Prevenirlo. Prevenir. Hay que prevenirla, obviamente. O sea, a ver, si estamos hablando de los pollos que salen entre 35, 38, 40, hasta 45 días, no pues, una coccidiosis a los 15, 20 días ese pollito, olvídense que va a salir en 35, 40 días. No, tardan mucho en sanar, vas a gastar mucho en tratamiento. No, y en pollo pues la ganancia es mínima, ¿no? Son centavitos por kilo, entonces se te va tu utilidad. Y aparte que el costo de los tratamientos son bastante caros. Entonces, vamos a hablar ahorita de lo que es la prevención de esta enfermedad, que sí o sí tiene que ser de esa manera. Entonces, hay dos tipos de drogas. Ustedes lamentablemente no han llevado farmacología, pero algo vamos a aclarar aquí. Unos productos son coccidiostatos y otros son coccidicidas. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la diferencia entre el coccidicida y el coccidiostato? ¿O qué significa coccidicida? ¿Mm? Que mata a la bacteria y el otro que no deja que crezca el cocido. Claro, estato viene de estatus de detener, ¿no? O sea, el SIDA, ¿no? Viene de homicida, ¿no? O sea, está tan de moda el término ahora, ¿no? Y entonces los coccidicidas son aquellas drogas que van a matar al protozoario. Entonces, si ustedes van a hacer un tratamiento, cuando ven un caso clínico, ¿van a usar un coccidiostato o un coccidicida? Coccidicidas. Un coccidicida, ¿no? Porque hay que matarlo a todos porque ya está frente a la presencia clínica de la enfermedad. ¿Y un coccidiostato para qué se utilizaría? Pero como prevención. Como prevención, ¿no? Y aparte, como prevención, lo que vas a hacer es frenar, ¿no? Como son coccidiostatos que detienen, vas a frenar el desarrollo o la multiplicación de eh, eh, vas a evitar la multiplicación
¿cómo se llama? La multiplicación del parásito. Y al frenarle la multiplicación, ¿qué efecto se va a lograr? ¿Mm? ¿Qué más se logra aparte de frenar? Que no avance más La los multiplicación del problemas. parásito. No, otra cosa. A ver. ¿Qué creen qué es lo que buscamos cuando queremos que el individuo tenga una infectación suave? Anticuerpo, doctor. Eso. ¿Mm? Ya. ¿Y qué pasa cuando generas anticuerpos? Genera mayor resistencia a posible. Claro, ya la controlas, ¿no? La enfermedad. Sí. Porque, a ver, ¿qué pasaba cuando estábamos, acordémonos del COVID, ¿no? ¿Qué queríamos? Infectarnos de una forma muy suave, muy lenta. ¿Ah? ¿Para qué queríamos enfermarnos suave y leve? Para generar anticuerpos y que la inmunidad. Exacto. Claro, generar inmunidad. ¿Se acuerdan que vendían, hacían la prueba, no es que tengan IgG, IgM? ¿Cuáles son los buenos, los IgG o los IgM? Todo el mundo era inmunólogo para la pandemia, no, mierda, hablaban de puro IgG, IgM y todo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estaban en colegio ustedes todavía, ¿no? Normalmente los IgM, que son las inmunoglobulinas M, se produce cuando la enfermedad, o sea, son los anticuerpos cuando la enfermedad recién está en proceso o recién está pasando. Y ya cuando lo que tenemos que tener son IgG, esos son los anticuerpos duraderos. Por eso no es que le hacían la prueba de PCR, había una pruebita rápida. Si tenías IgM era que todavía seguías eliminando virus, que estabas en la fase todavía clínica de la enfermedad, ¿no? Y cuando ya tenía IgM, ¿qué era? Que ya había salido la enfermedad, ya no había mucho riesgo de transmisión y que más bien ya estaba protegido. Entonces, en este caso, a ver, vamos a partirlo en dos el tema de la coccidiosis. Una es la coccidiosis en las gallinas ponedoras y otra es la coccidiosis en los pollos parrilleros. En los pollos parrilleros necesitamos desarrollar una alta inmunidad, o en cuál es más importante, en los pollos parrilleros o en las gallinas ponedoras generar inmunidad. En las ponedoras, doctor. ¿Por qué en las ponedoras? Está bien. A ver, más o menos. ¿Y por qué no en los pollos? Porque sale mayor, o sea, luego sale mayor tiempo, o sea, más rápido el tratamiento que en los huevos. O sea, el pollo tarda un tiempo más, ¿no? No, el pollo sale en 40 días. Las gallinas ponedoras se miden en semanas, ¿no? Antes se criaban hasta las 75 semanas, que son año y medio. Acuérdense, el año tiene 52 semanas. Entonces ahorita ya se están criando las gallinas hasta llegar a las 100 semanas. Entonces yo tengo que, ¿en quién necesito hacer inmunidad? En las gallinas, ¿no? Porque van a ir mucho tiempo. En cambio, en el pollo parrillero, como su vida es corta, entonces no me preocupa mucho generar inmunidad. Yo puedo utilizar una droga preventiva y en 40 días están afuera y listo. Porque la inmunidad no es como en algunas otras enfermedades, la inmunidad es mucho más lenta. Entonces, ¿para qué quiero desarrollarle inmunidad al pollo si su periodo de vida es corta? ¿Me entienden la diferencia? Sí, Sí, doctor, se le entiende. Ya, entonces, en los pollos, no te preocupes por desarrollar tanta inmunidad. Le vas a poner una droga en el alimento, un anticoccidial, para evitar que se multipliquen, porque el pollo tiene que tener una gran ganancia de peso, tiene que tener su mucosa intestinal sanita, ¿no es cierto? El objetivo ese, ¿no? El intestino, la mucosa, no se olviden, el estómago, ¿no? Bueno, en el ave va a digerir y cuando pasa al intestino se va a producir la absorción. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en ese animal? Tengo que tener su mucosa intestinal
tanto el intestino delgado como grueso, que tiene que estar sanita. Si está sanita, ¿qué va a pasar? Va a poder absorber todo el alimento que va a digerir y obviamente va a poder ganar peso y va a poder expresar su potencial genético, que es lo que tienen los pollos, por eso salen tan pronto. Es mentira eso de las hormonas y tantas burreras que hablan. No, aquí no hay tal hormona, aquí es sanidad, es nutrición y es manejo y genética. Los 4 pilares, ¿no? Manejo, sanidad, nutrición y genética. Entonces, son pollos el mejoramiento genético en pollo así muy rápido, ¿no? Imagínense, ya se está pensando ya en pollos de 30 días, al final 25 días, la idea es llegar a 25 días con 2 kilos, ¿no? Va a ser una barbaridad eso, pero bueno, y se va a dar. Hace 30 años los pollos salían en 80 días, pesaban 2 kilos. Ahorita, si nos damos cuenta, 30 años después los pollos en 40 días pesan 2 kilos y hasta en menos. Entonces cada vez, pero ese es el tema de la nutrición y la sanidad. Entonces, si vos querés un intestino limpio, pues dale un anticoccidial, porque no tenés que dejar que las coccidias se proliferen. En cambio, una gallina ponedora, ¿qué es lo que querés? Desarrollar inmunidad para no estar dándole un anticoccidial durante mucho tiempo, que vas a gastar mucha más plata, cuando lo que se quiera. Las gallinas comienzan a poner a las 18 semanas, todo se mide en semanas, 4 meses y medio. Entonces, yo hasta las 18 semanas que tengo que tener, mi gallina inmunizada. ¿Me están entendiendo eso? Ya necesito tener con anticuerpos para dejar de preocuparme por la coccidiosis, que no me esté dando un brote de coccidiosis en cualquier momento. Aquí en Santa Cruz, por la humedad y la temperatura que hay, el rato menos pensado, cuando acordás estás con una coccidiosis, y así sean gallinas que están en fase de postura, pues normalmente tienen que estar pues arriba del 90 y tanto por ciento de producción. Una coccidiosis te la va a bajar a 50 o a menos, y hasta que sané las gallinas, gasté en tratamiento y comencé a recuperar el porcentaje de postura, has perdido un montón de plata, ¿no es cierto? Porque en los huevos se ganan centavitos, pues, ¿no? Pero tiene que tener alta producción. Entonces, por eso es que cuando los coccidicidas se utilizan generalmente para hacer tratamiento, también algunos se utilizan como preventivo, pero en dosis diferentes a veces. Depende de cada producto, ¿no? Y ya cada laboratorio fabrica su producto, viene con sus indicaciones. Pero lo que mejor funcionaría, digamos, son los coccidios, tanto que te atenúan la presencia de la aimeria, la coccidia, y más bien lo que van a hacer es que se genere la formación de anticuerpos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta en eso? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Más claro que una spray. Listo. Ya. Bueno, déjame que se me activó esta macana. Ya. Ahora, hay un grupo de drogas que se llaman las sulfonamidas, que nosotros comúnmente le llamamos las sulfas, ¿no? Son sulfonamidas, sulfanilamida, pirimina, guanidina, meracina, metacina. Bueno, todas estas sulfas son las drogas las más antiguas, pero siguen siendo buenas, ¿ya? Son las pioneras en el tratamiento de la coccidiosis y actúan en la segunda fase de la esquizogonía, o sea, cuando sale el esquizón T2 y ahí atacan. Mientras más antes ataquen, mejor, porque ellos destruyen a los merozoitos. Entonces, de nada te sirve de que un producto te actúe aquí cuando ya está destruido todo, digamos. Lo ideal es que actúe aquí en el esquizón T1 máximo, el esquizón T2, porque todavía no hay tanto desarrollo y tanta destrucción del epitelio. Bueno, eso es el tema de la sulfa, una de las drogas, ¿ya? Ellas actúan, bueno, a nivel de los procesos de el metabolismo de esos merozoitos o de los trofozoitos cuando están en el epitelio. Ahí tienen que matarlo. Bueno, aquí están las diferentes sulfas. Un tema que quiero que miren aquí que es importante es el periodo de retiro, 10 días, 5 días, 7, 9 días. El periodo de retiro significa los días que tienes que dejar de utilizar esa droga antes de enviar un animal a faeneo para consumo humano. Entonces no podés estar metiendo a un matadero ya a ver, yo tengo mis pollos, ¿ya? A ver,
yo estoy criando pollo, ustedes son los veterinarios, una granja, ¿y qué ha pasado? Agarran, ustedes están dando un anticoccidial y se perdió el retiro de 10 días. Ustedes tienen que tener la ética suficiente para agarrar y decir, bueno, yo de aquí 10 días antes de mandar estos animales a faena, tengo que cortar el pollo. Eso significa el retiro. Eso es parte de la ética profesional que uno tiene que tener ahora. No es decir, si yo no voy a comer. No. Nosotros como profesionales tenemos que ser éticos en eso. Por eso que los productos tienen su periodo de retiro. Han visto en todos los antiparasitarios también, ¿no? Ivermectina, doramectina, los benzimidazoles. Dice, no mandar a consumo animales a faena tantos días. No destinar la leche al consumo humano tantos días. Entonces, ahí va el tema de la, ¿no? Y entonces, vamos a ver otro, por ejemplo. Miren, la nicarbacina es otro anticoccidial, ¿ya? Esa nicarbacina es otro de los productos, pero miren, ¿qué problema tiene? La nicarbacina tiene de 4 a 9 días de periodo de retiro, pero tiene, miren, serios problemas tóxicos en poner a huevos con cáscara blanda y deformada. Por eso que les decía, la gallina esto hay que utilizarlo antes que comiencen a poner huevos, porque si no, me van a salir los huevos deformes. O sea, la gente no quiere comer huevo deforme, ¿no? Dice, no, esta gallina tenía una enfermedad, algo, y la cáscara blanda se quebra. En los parrilleros les produce estrés calórico, más bien aquí que nuestro problema es el calor, ¿no? Entonces, si le dan nicarbacina, a veces le genera más calor todavía. Antes era muy común, usaban hasta aspirina, le daban los pollos en el agua. Sí, grandes cantidades se daban. Entonces, y el periodo de retiro. La robenidina tiene también sus problemas, son muy buenos anticoccidiales, pero le altera las condiciones organolépticas. Organoléptica es el olor, el sabor, ¿no? El gusto. Entonces, imagínense el sabor al pollo, al huevo, ¿no? Que te llegue un pollo olor a remedio, un huevo que huela a remedio, se nota, pues, entonces no es bueno, ¿no? Entonces, por eso que también hay que saber en qué momento dar estos anticoccidiales, ¿no? Y hay otro grupo de anticoccidiales que son antibióticos ionóforos, ¿ya? Los antibióticos, en este caso, no solamente actúan contra bacterias, también actúan contra estos protozoarios. Y tenemos todos estos que son los que más se utilizan ahorita en el mercado: monencina, salinomicina, naracina, la salocina y la maduromicina, ¿ya? Ellos actúan en el ciclo de la droga y actúan sobre los iones, en el intercambio de iones en la célula. Ahí cuando hablamos de intercambio en la célula es en el merozoito o en el trofozoito de las coccidias. Entonces, por ejemplo, en rumiante, el más usado es la monencina. También se utiliza algo de maduromicina, pero la monencina es por excelencia, digamos, ¿no? Pero en aves se utilizan todos. ¿Y cómo actúan? Dice, interferencia con los procesos físico-químicos de las coccidias. Tiene afinidad en el transporte de iones biológicamente activos, sodio, potasio. A ver, ¿qué es lo que pasa? Es como una célula. Una célula es como, imagínense un huevo, que tiene su núcleo, su citoplasma. Estos productos, al tener contacto con la pared celular de la célula, estamos hablando de la célula del parásito, son unicelulares, puede ser un merozoito, un prozoito, un trofozoito, en cualquier etapa, hace que esa membrana citoplasmática sea permeable y absorba agua, porque le está afectando el intercambio de iones. Ustedes saben, nosotros tenemos un equilibrio, ¿no? de iones, y le afecta ese equilibrio, y entonces esta droga hace que la célula comience a absorber agua. Es como comenzar a inflar una vejiga hasta que va a llegar un momento y se va a romper. Entonces hay una destrucción por plasmólisis. Esa es la acción de los ionóferos. Actúa el intercambio de iones, dice, el acúmulo intracelular de agua, se distensiona el citoplasma y se rompe. Plasmólisis, citoplasma y lisis, ruptura, destrucción del citoplasma. Esa es la acción de los ionóforos, porque actúan contra los iones. Y los otros, ya, son los químicos.
¿ya? Los químicos son estos otros, probenidina, dicarbacina, aquello, y toda la sulfa, todo eso, cómo actúan ellos a nivel de la membrana citoplasmática, rompiendo la membrana y también se rompe la célula, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de anticoagulantes, hablamos normalmente de la sulfa, que también son de acción más química, pero los ionóferos y los químicos, ¿no? Que los químicos están estas, ¿no? Dicarbacina, probenidina, y estos son los ionóferos. Cada uno tiene su mecanismo de acción. Bueno, y ahí están las dos. Y miren, por ejemplo, la monensina, ¿qué ventaja tiene? ¿Cuántos días de retiro tiene? 0, ¿no? Esta sí puedes utilizarlo hasta el último día que los animales se van a ir a faena. Por eso en bovinos se escriben, bovinos, pero se utiliza y puedes utilizarlo hasta el último día cuando lo vas a mandar a faena, ¿ya? Bueno, de alguna manera, hay una ventaja en el uso de este producto. Miren otro, la salinomicina es un tiempo de retiro de 5 días. Naracina 5, la salocina, miren, tenemos dos nomás con 0, ¿no? Monensina y la salocina. Bueno, pero cuando hablamos de los anticoxidiales en las aves, que es bien complicado esto, resulta que hay productos de estos, pónganle que estamos hablando de los ionóforos, estos, ya, es más duramicina y abajo, ya. Hay algunos anticoxidiales que actúan contra unas especies de Eimeria y otros actúan contra otras, por decirle así. Digamos, la monensina actúa contra Necatrix, Nivatic, Precox y no Tenela. Y el otro, digamos, la medicina es contra la Tenela, la Máxima y la Brunetti, por decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy usando un anticoxidial y me puede estar controlando ciertas especies de coxida, igual yo voy a tener la enfermedad. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Las empresas que han investigado mucho estos temas, ¿qué han hecho? Ya se hacen los programas duales, doble. O sea, durante alguna fase, en la fase del pollo parrillero, utilizas un producto que te controla una cepa, porque las otras se pueden estar queriendo proliferar, tienen algo de acción, pero no tan marcada, y de ahí cambian a otro producto que actúa contra las otras. O sea, ya tienen sus parejas, digamos. Este va a matar a estas 3, 4 y este a las otras, entonces combinan. No los mezclan, pero los combinan. Una fase, digamos, hasta los 20 días, digamos, utilizan un producto 20, 25 días cuando se cambia el alimento y de ahí cambian de anticoxidial. Entonces se llaman los programas duales. De alguna manera eso nos ayuda a poder controlar las coxidas. Eso es lo que hacen estos anticoxidiales. En gallinas ponedoras también se utilizan los anticoxidiales hasta cierta etapa en unas dosis que ya. Todo eso ya está hecho. Las empresas que venden estos productos te dan con las dosis y todo como preventivo, como curativo. ¿Y para qué en la gallina se pone una dosis un poquito menos? ¿Para qué? Para lo que dijimos, controlar la infectación y que ellas generen inmunidad, cosa que cuando lleguen a las 12, 14 semanas, antes de comenzar a poner huevos, ponen a las 18, ya nosotros podamos suspender los anticoxidiales. ¿Por qué? Porque ellas ya van a estar totalmente inmunizadas. A ver, ¿se entendió eso? Sí. Antes que comiencen a poner huevos, ¿no? Para que los huevos no salgan deformes. Bueno. ¿Qué es mejor? ¿Infectarse con cepas de campo o que a uno le den una vacuna? ¿En cuál vas a desarrollar inmunidad más rápida y más segura? Con la vacuna, doctor. Con la vacuna. Con la vacuna. Acuérdense cuando era el COVID, ¿no ves? Todo el mundo era esperando, digamos, que se enferme y no morirse, porque el que sobrevivía que iba a desarrollar anticuerpos, ¿no ves? ¿Ya? Y algunos pues se morían, hermano. ¿Quién eran más resistentes? Los niños, ¿se acuerdan? ¿No? Y ustedes los jóvenes. Ya nosotros los más cacharritos, ya por los 50 años más minga que vivíamos asustados, ¿no? Porque a veces nos enfermábamos y no salíamos. Ya era sin vuelta la cosa. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes como jóvenes tienen una mayor capacidad de respuesta inmunológica y los niños peor, ¿no? Hay casos de niños
menores a 10, 12 años que pasaba, que se enfermaban y ni se daban cuenta, ¿no? Cuando acordaban, le hacían una prueba y ya estaban con los anticuerpos altísimos. Entonces, ¿por qué reaccionamos diferente a una prueba de campo? ¿Cuándo se frenó la pandemia? Cuando llegaron las vacunas, ¿no ves? Porque me estaban inoculando. Yo, por ejemplo, una enfermedad de COVID. Yo me hice vacunar, yo me encerré hasta que llegue la vacuna. Pero otra gente que sí tenía que salir y, bueno, trabajar y se infectaban. Y también había unos irresponsables que salían, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que salían, se infectaban y venían y infectaban a su padre, a su abuelo, y más de uno mataba hasta a su abuelo, lo traían el virus y un viejito, eso no aguantaba, ¿no? Hasta que salió la vacuna y por eso como comenzaron a vacunar primero los más adultos, y el más adulto más jóvenes, ¿no? Porque eran de mayor riesgo. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el programa anterior y yo le voy dando el anticoccidial para que las aves vayan infectando con cepas de campo y vayan desarrollando inmunidad? Pero ¿y qué pasa si no había cepas de campo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede si no hay cepas de campo? No se contagian y por lo tanto no crían inmunidad. Claro. Imagínate, No, vos has podido estar dándole a tus gallinas un anticoccidial en una dosis intermedia para que si ellos se infectaran, no desarrollen la enfermedad clínicamente y desarrollen inmunidad. Pero si no llegó la cepa de campo, va a llegar el momento que vas a suspender el anticoccidial creyendo que ya tienen inmunidad y cuando acordás de repente después te llegó la cepa de campo y te las enferma tu gallina. ¿Está claro eso, no? Entonces, ¿qué es más seguro? Ponerle una vacuna, que ahora ya han hecho vacuna. Imagínense el trabajo, pero es una locura lo que han hecho. Cultivan, identifican las diferentes cepas de Imerio. Por ejemplo, la Paracoc, Acerulina, Brunetti, Máxima, Miti, y hasta Tenela, todas estas. Una tiene más, otra tiene menos. Entonces, ¿qué hago? Si yo le doy la Paracoc, por ejemplo, que a mí me agrada mucho esta, la Coxivac, esta no tanto. El Clinacom y el Paracoc para mí son de los mejorcitos. ¿Por qué para mí son de los mejores? Porque tienen Eimeria tenela. El Coxivac, fíjense, tiene toda menos la tenela, pero la tenela es más patógena. También de alguna manera hay que identificar si es que se puede la cepa de campo y invasos. Pero imagínate, ¿qué pasa? ¿Cómo son las vacunas? Son los mismos oquistes. Son los mismos quistes que están atenuados. ¿Qué significa atenuado? Que se le ha disminuido su virulencia, ¿no es cierto? Se le ha disminuido la virulencia y cuando ingresa al organismo del animal, además que te están administrando una dosis controlada, van a entrar a tu organismo, la cepa va a ser menos virulenta, no va a tener un gran poder de replicación, de multiplicación, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar que tu organismo desarrolle anticuerpos, porque contra las coccidias sí se forman los anticuerpos y sí son buenos los anticuerpos. ¿Está claro? Contra estos esporozoarios que son intracelulares, además que son muy chiquititos, entonces es más fácil. No es lo mismo un anticuerpo que actúe contra un tripanosoma que mide 28 micras y está en medio de los glóbulos rojos, a uno de estos que miden 1 micra, 2 micras. Son casi como si fueran casi bacterias. Entonces ahí sí hay una muy buena respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué preferirían ustedes? ¿Ya? Es mejor darle la vacuna, ¿no? Entonces te estás asegurando que sí el animal está teniendo un contacto con las cepas de campo. A ver, quiero sus comentarios. ¿Nada? ¿Se durmieron todingos? La vacuna es mejor, doctor, porque así nos aseguramos de que el animal haya creado los anticuerpos necesarios para ya no volver a contagiarse. Claro, y cuando ya, y cuando ya ella se enfrente a las cepas de campo, que son las patógenas, pues ya el animal, el ave, o en este caso solamente hay vacunas para aves, por si acaso, ya las aves pues prácticamente están inmunizadas y no va a pasar, no van a desarrollar la fase
clínica de la enfermedad, que por la característica de la enfermedad tener semejante diarrea, pues las pérdidas económicas son bárbaras. ¿Ok? Eso es en el tema de esto. Entonces, ¿cómo se previene? Ya dijimos, a través de la vacuna y también en pollos parrilleros. Hay vacunas para parrilleros, algunos la utilizan, otros prefieren utilizar directamente anticocciales, pero sí, donde mejor funcionarían las vacunas, por si acaso estas vacunas vienen y se las administran en el agua, ¿no? Se las administran en el agua, en los pollitos, si ustedes buscan Google, esta vacuna para coccidiosis, se administran en el agua de bebida, ya depende del fabricante, te dice repita acá a las 3 semanas o a las 4, a las 6, ya. Eso depende del fabricante de la, de la vacuna, y lo que uno tiene que seguir como en toda vacuna, ¿no? ¿Cuál es su plan de inmunización? No hay para qué estar cambiando nada. Entonces, eso es un tema así de sencillo, que lo que hay que hacer es cumplir con lo que indica el fabricante. Entonces, la otra opción que más se usa en parrilleros es esta: los planes preventivos para pollos parrilleros. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que se hace? Los programas duales que decía, por ejemplo, en el preiniciador e iniciador ponen nicarbazina y maduramazal. Aquí los combinan. Seguramente son muy diferentes. Estos actúan contra una cepa, estos contra otra, algunos deciden unirlo. Y para la fase final le pone maduramazal. Entonces va controlando diferentes cepas de parrillero. En primavera, en época de más frío, primavera y verano, ya cambia, ¿no? La salocid con diclazuril. Y en otoño e invierno ponen nicarbazina y ponen salinomicina. Lo tienen totalmente estudiado. ¿Y quiénes son pareja con quiénes? O sea, quiénes hacen sinergia, ¿no? ¿Ya? Más que sinergia, se complementan. El uno te mata a uno y el otro te mata a otro, ¿no? Bueno, eso es lo que se utiliza aquí en Santa Cruz, porque es muy alta la prevalencia. Entonces, ustedes, jóvenes, cuando alguna vez trabajen en estos temas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes no se pongan a inventar mucho. No le digo que no investiguen, sí, pueden hacer lo que ustedes crean conveniente, pero ¿qué pasa? En todas las empresas para aves, seguramente han visto que hay empresas bastante grandes que venden los núcleos, ¿no? Los famosos premix. Creo que ya hablamos de los premios. Es una mezcla donde viene vitamina, minerales, el promotor de crecimiento, el anticoccidial, el secuestrante de toxina, porque los alimentos vienen con ciertas aflatoxinas, ocratoxinas, el antifúngico, que es el que evita que proliferen los hongos, porque estamos en una zona muy húmeda aquí en Santa Cruz. Todos los días tenemos casi más de 60% de humedad. Después tiene que tener también algunos aminoácidos que le faltan, como metionina, lisina. O sea, las dietas son formuladas en computadora y te dicen tiene que tener esto. Si ya te venden una bolsa de 20, 40 kilos, dependiendo de cómo lo diseña la empresa, y te lo da para una tonelada. Te dan la fórmula, te dicen, usted para esta fase de los pollos parrilleros y las gallinas ponedoras vienen con plan de manejo. Un plan de manejo, un plan de nutrición, o sea, no te pongas a cambiarlo mucho. La empresa que te vende la línea genética de los pollos, a la planta de incubación les da el plan de manejo, cómo se debe manejar el día 1, desde el día 1 hasta el último día. Lo mismo a la gallina, del día 1 hasta por semanas hasta que termine. ¿Cuántos gramos deben comer? Todo, la dieta. Entonces no hay para qué cambiarlo si ya está estudiado. Cada línea te lo da. Entonces ahí, lo único que vos tenés que hacer como veterinario, si sos veterinario de campo, pues al proveedor que te va a dar, que aquí en Santa Cruz hay muchas especies, muchas empresas, perdón. Tenemos una ahí cerquita de la facultad, el Club Tenis, ¿no? Agroserve, que es de las más grandes, están de las grandes, están Magro, Mel, Peterquímica, Cerveco, hay hartas empresas, quiero darles tanto. Pero todas son buenas, ¿no? Cada uno pelea pues su mercado, ¿no? Buscarse un cliente, ¿no? Y que también son veterinarios los que venden, ¿no? Que yo siempre les digo, ¿no? Si sos vendedor, nunca perdás la ética, ¿no?
No por vender dos cosas más, dos cosas menos, va a hacer malas cosas. Entonces, si ustedes son siempre el enfrentamiento entre el veterinario de campo con el vendedor, no sé en qué lado irán a quedar ustedes, ¿ya? Pero el de campo, ¿qué tiene que hacer? Pues decirle al vendedor que sí tenga todo lo que tiene, lo que dice su fórmula. Ah, si tiene anticoccidial, pues que tenga un programa dual. ¿O cuál es tu plan? Entonces, ya tiene que venir en el premio. Lo mismo tanto para ponedoras como para cría. ¿Ya? Entonces, eso nada más es lo que se tiene que cuidar de, de que sí, tu premio, y tampoco se hagan los muy científicos de decirle, no, como no hay coccidiosis, yo no voy a utilizar. Por ahorrarte $3 por tonelada, digamos, que es lo que puede costar, pues estás arriesgando un montón de plata. Si no, si no hay coccidiosis, no le pongan para bajarle el precio, nada, ¿no? Una partida no te va a pasar nada, otra de repente, tres, pero no sabes en qué rato te va a llegar. Y ahí cuando te llega, olvídate, vas a perder toda tu plata, ¿no? O si sos técnico, vas a perder tu trabajo como técnico. Entonces, jóvenes, en pollo sí o sí tienen que tener anticoccidial. Ese es el resumen. Y uno como técnico verificar que la empresa sí o sí lo ponga. ¿Ok? Yo eso es lo que quería manifestarles. Quiero que lo revisen muy bien esto, que lo vean bien, que lo estudien para que el día jueves veamos las otras coccidiosis que son prácticamente lo mismo. Los síntomas, solamente vamos a cambiar un poquito los tratamientos. Vamos a ver la coccidiosis en ovino y caprino, que es lo mismo. Y vamos a hablar un poquito, unos 15, 20 minutos de los tratamientos para las coccidiosis en perros y en gatos, que ya no son eimerias, ya son isospora y la citoisospora, que prácticamente es casi lo mismo. Lo único que va a variar es que en el ciclo evolutivo de la isospora, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? La isospora aquí, en vez de salir con un núcleo, va a salir con dos. Nada más. Después, todo el ciclo es el mismo. Todas las cosillas tienen un ciclo. ¿Ah? Con un núcleo, con dos, nada más. Entonces, ahí vas a poder diferenciar. ¿Ya? Yo voy a preparar una presentacióncita aparte para lo que es coccidiosis en perro y en gato. Y los tratamientos son un poquito diferentes. Hay una droga que está de muy buena eficacia ahora. Para bovino, inclusive la hemos utilizado. Nosotros el año pasado solucionamos un problema de coccidiosis en bovino, que es bastante raro a veces, pero hay, ¿ya? Y es con una droga que es el tortazuril, ¿no? El diclazuril, el tortazuril, ¿no? Y son drogas muy eficaces. El tema de la sulfa, por eso que todavía siguen existiendo las sulfas inyectables para diarreas en terneros, para diarreas en perros. Bueno, en perros se utiliza muy poco, más que todo en terneros, en bovinos y en caprinos. Ok, son las especies que están más afectadas y después veremos un poquito de perros y gatos, que a muchos les interesa y que lo hemos estado charlando de que con los colegas que trabajan en el hospital, que cada vez están apareciendo más y más coccidias en animales menores. Ok, no sé si tienen alguna consulta, algún, Doctor, algo, ¿sí? disculpe, se olvidó de mandarnos el video del ciclo. Dijo que nos lo iba a mandar. Ah, ¿verdad, no? Sí, Ya. no se olvide, porfa. Sí, pero no me trate. Sí. No,